Y bueno, teníamos una pregunta de Elena, damos paso a las preguntas, ya decimos que no hay muchas, pero bueno, si mientras tanto surge algo, nos preguntaba Elena si cada curso tiene su panel de juegos. Pues bueno, habéis visto, por ejemplo, que Lorena, que presentaba, a través de Velcro quitaba lo de los cursos. En el cole de Marina, en ese pedazo de espacio que tienen del gimnasio, pues sí que tienen el tablero para cada uno de los niveles. En la primera imagen que presentábamos de la niña que llevaba el tablero, pues llevarle su curso con los juegos de las tres partes de la sesión. Por ejemplo, en mi centro lo que teníamos era un panel de madera que sacábamos cada día al patio y le hacíamos también un poco como la manera que lo tiene Lorena. Los encargados del tablero, aparte de sacar el tablero, sacaban las tres láminas de juego de calentamiento, juego de la parte principal y juego tranquilo de su clase, de su nivel. Si va de primero, pues la de primero. El mundo del dentro y de la plastificadora, este método es fundamental y muy útil, pero es verdad que ese era el sistema que utilizamos, por ejemplo, en mi cole, pero ya habéis visto eso, pues el ejemplo en la foto de Marina, en el de la recreación que poníamos ahí, que también agradezco desde aquí aunque no estén a mis sobrinas, a Julia y a Ana, que han participado y nos han ayudado para hacer esta recreación, pues era con velcros o con anillas que pueden pasar para atrás en los distintos cursos, o el que nos presentaba Lorena. Y luego también Ana nos preguntaba, que también Lorena ha hecho hincapié en esto, si los niños que ponen los juegos son los que luego los explican. Y efectivamente estaba pensando en esta pregunta, en que, por ejemplo, el primer día, pues el número 1 y el 2 de la clase son los que hacen el calentamiento, al principio ya decíamos antes con nuestra ayuda, y ese día, pues a lo mejor elige los juegos la profe. Al día siguiente, el 1 y el 2 ya van a hacer los juegos el 1 y el 2 van a hacer los juegos, que en la sesión anterior hicieron el calentamiento, y el número 3 y el 4 son los que hacen el calentamiento, y así sucesivamente. La forma en la que lo ponía Lorena, pues con los puntos, que también lo utilizan en el cole de Marina, y nosotros que tenemos las fotos, lo tenemos dentro de clase, lo que hacen es que van poniendo un marquito de un color diferente para los que hacen el calentamiento y lo mueven para saber quién hace los juegos. Cuando ya los han hecho, los mueven para adelante y van avanzando. Aunque me parece que para empezar los puntos es mucho más sencillo que los marcos. Para los niños entenderlo y para nosotros. Así que ahí está, es el ir cambiando con las cosas cuando lo vamos viendo. Y luego teníamos por aquí alguna pregunta de Paula, que le paso el relevo a Marina. Vale. Bueno, pues sí, y es eso, quien elige los juegos luego lo explica, también pone nota al grupo, o sea que asume como el rol del profe, ¿no? Eso es. La pregunta que nos ha formulado Paula es sobre el banco del rollo, ¿no? Lo que aporta este espacio, ¿no? Claro, muchas veces los niños y las niñas tienden a triangular contigo como adulta cuando tienen algún conflicto, ¿no? Con algún otro compañero, ¿no? Muchas veces vienen y me dicen, fulanito, yo he dicho que no sé qué. Entonces la respuesta generalmente, o antes nosotros de aplicar este método, pues tú solucionabas ese conflicto, ¿no? Y intervenías y dictaminabas cuál era la solución a ese conflicto. Con el espacio del banco del rollo, que es un poco lo que explicábamos al principio de la ponencia, ¿no? Esos espacios de introspección que tiene que haber en el aula, lo que haces es decir, ¿con quién tienes el problema? ¿Con qué te hace a ti sentir eso, no? ¿Te parece bien que hablemos con fulanito, vayas al banco del rollo y lo habléis, que lo intentéis llegar a una solución, poneros en el lugar de la otra persona y ver cómo podemos llegar a esa solución entre todos? Venga, fenomenal. Cuando no encuentran esa solución, interviene muchas veces el que tiene el trabajo de juego de paz, les ayuda a intentar, venga, ahora hablas tú, ¿no? Y a mí viene de la mano con la segunda pregunta que ha dicho Paula, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor como controladora aérea, ¿no? Que hemos dicho antes dentro de la clase. Tú estás presente en la clase en todos los momentos. Si en ese momento, por ejemplo, en el banco de rol necesitan tu ayuda, pues tienes que ir formulando preguntas pero bueno, para intentar que lleguen ellos a esa solución, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ellos llegan a esa solución, vienen a ti como profe y te dicen, Marina, ya hemos solucionado el conflicto, o Vanessa, o lo que sea. Y entonces tú ahí aprovechas a meter ahí el input positivo de confiar en vosotros. Sois unos campeones, ¿veis que no sentís ahora? Pues
intentas transmitir, ¿no? ese mensaje positivo en todo lo que haces, y ese refuerzo. Por ejemplo, cuando les toca ser profes, yo siempre empiezo con, bueno, pues un aplauso para María y para Pilar, les toca ser profes. Entonces todos aplauden y el ver esas sonrisas cuando les toca hacerlo, pues es una maravilla. Entonces, la labor como profes con este tipo de método, también tienes que estar muy presente, porque es una responsabilidad, porque igual que hablaba antes, que el método inductivo práctico, ¿no? Era un poco el que usábamos para haber hecho la guía nosotras, desde la experiencia, pasamos de hipótesis pequeñas a conclusiones generales. Este mismo método es el que aplicamos luego en las clases con nuestro alumnado, ¿no? Que sean ellos quienes lleguen a adquirir esas competencias. Entonces, cuando llega un niño o una niña que no se siente capaz, que la has explicado muy bien, Lore, ¿no? Que te sorprendes porque se bloquea y entonces no le gusta explicar o en ese momento ves que necesita ayuda. Si tú en ese momento no estás presente, esa experiencia para ese tipo de niñas pues puede ser desagradable, ¿no? Y en vez de ser constructiva podemos generar un efecto rebote. Entonces, la figura de la profe en la clase tiene que estar presente para intervenir, para aclarar una clase, para recomendar, oye, pues porque cuando no explicas, por ejemplo, con lo de sexto, ¿no? Porque cuando no explicáis, lo hacemos en el círculo, se sientan y tú explicas. Ah, muy buena idea, venga, lo voy a aplicar. Entonces, tú intervienes en la medida de lo posible sin estar generando un rol protagonista, ¿no? Sin invadir ese espacio que al final nosotros lo hablamos, ¿no? Es del grupo. O sea, yo tengo que facilitar, mediar, ser la catalizadora de generar ese aprendizaje, ¿no? Pero son ellos los que tienen que llegar a ese aprendizaje y de verdad es que se hace viviendo. Entonces, por eso es tan importante nuestra labor puntualizando algunas cosas y desapareciendo en otras, ¿no? Que eso, Lorena lo ha explicado, ¿no? Que nosotros a lo largo de la práctica, al principio interveníamos mucho porque las maestras tendemos a intentar que se lleven las cosas, pero muchas veces invadimos con nuestra participación la posibilidad de su participación, ¿no? La participación del alumnado. Entonces también es una labor pues me voy para atrás y dejo, ¿no? Lo decía María Montessori, lo reflejamos en una de las frases que hemos dicho en nuestra guía, que los niños tienen que actuar como si nosotras como docentes no estuviéramos, ¿no? A mí esa frase me encanta, porque en sexto, me ha pasado, y otra que está por ahí escuchando, que estoy conmigo, llegan los de sexto y es que les voy a mandar a las reuniones de evaluación directamente también, porque es que, o sea, no hace falta ni que esté en esos espacios, ¿no? Y es una maravilla, la verdad. Y luego la siguiente pregunta que formula Ana es que cómo hacíamos este año con lo del COVID, ¿no? Que le ha respondido fenomenal Lore, y es verdad que en esto pues tenemos que entrar a desinfectar el material que se use cada vez que se aplica una clase, ¿no? Nosotros en clase tenemos como 4 cubos grandes de basura y en función del material que se usa, pues lo limpiamos cada vez que tenemos clase, no es invertir el tiempo. Entonces, las zonas de basura, un cubo de basura para desinfectar. Entonces, lo que hacemos en clase también es que hemos aprovechado para ampliar contratos. Yo tengo, por ejemplo, en mis clases el contrato de COVID y es la persona encargada de ponerse con el gel en la puerta y Carmen antes lo ha dicho, que también lo ha aplicado con los contratos que tiene en clase, ¿no? El adaptarnos y el ponernos. Entonces se ponen en la puerta y se echan gel. Y es una pasada verles, porque, o sea, yo no sé si os ha pasado a vosotros en clase, pero yo no he tenido que recordar absolutamente ninguna medida de seguridad porque la tienen totalmente interiorizada, ¿no? Entonces es incorporar, pues, si hay alguna actualidad, incluso propuestas de ellos. El atacordones, que es un contrato que tenemos para segundo de primaria, surgió de ellos y de ella, de una niña que dijo que ella había aprendido a atar cordones y que quería enseñar a los demás porque se sentía súper feliz haciéndolo. Y como quiere ser contrato de atacordones, se nos ocurrió así, dijo que sí, y es una forma de darles a ellos cabida, ¿no? En esto. Entonces, el tema este del COVID es algo que nos ha tocado y lo que hacemos es interiorizarlo, acabar antes las clases para poder limpiar todo este material y implicarles a ellos en un contrato con eso. ¿Más? Si hay alguna experiencia en la ESO, que sepamos, ¿no? A ver, había otra pregunta por aquí de Isaac, de si había alguna experiencia con el método en el secundario. Entonces, ahora pasa Marina, que estaba aquí comentando, porque es verdad que sepamos
en el cole en el que yo trabajo es un CEIPSO, yo sí que en sexto, cuando terminaron los chicos y las chicas de sexto que están ahora en cuarto de la ESO, habían estado desde cuarto haciendo el método. Y bueno, pues yo cuando este año se inició la secundaria, el profe de educación física se lo comenté, me dijo que le gustaba la idea de los contratos, del poderles dar cabida para llevar a cabo tareas. Pero bueno, hablando un poco con Carmen, os la paso ahora, porque es verdad que ella lo comentó antes de haber estado el año pasado en el cole, estuvo en bachillerato, y bueno, quizá antes no conocía el método, pero no sé si ahora nos puede contar algo. Y bueno, y luego esto ya que lo llevará a la familia también, al departamento de educación física que tiene la familia Carmen. ¿Nos cuentas? Pues, claro, como tal, llevado a cabo, no se ha llevado a cabo, pero es totalmente, o sea, se puede llevar a cabo porque además la ley de educación física en secundaria fija los contenidos a trabajar en cada curso. Entonces, pues se puede plantear que sean los propios alumnos los que ese contenido, por ejemplo, en segundo de la ESO, fútbol, pues se puede trabajar que sean ellos los que lleven a cabo la unidad didáctica, como en el caso de sexto. Que se les dé a ellos, pues cómo trabajar el pase, unos el pase, otros trabajan el golpeo, lo que sea. Entonces yo sí que lo veo factible, cambiando exactamente, pues igual no utilizando tantos dibujos o de otra manera, pero sí que lo veo que se puede llevar a cabo. Sí, además, para complementar, sí que se está llevando a cabo, se empezó a hacer el año pasado. Un amigo mío que es profe de geografía e historia y llevó a cabo el método Salmón a través de planes de trabajo, a través de agendas escolares, repartiendo la autonomía y adaptándose al nivel de cada alumno. O sea, él impartía la clase y luego cada alumno distribuía su tiempo de las tareas que tenía que hacer. O sea que al final es lo que decía antes. O sea, evidentemente, si vas con los muñecos de salmón a un grupo de segundo de bachillerato o algo así, pues te puedes decir, muy bonito, profe, pero esto es un poco infantil. Pero la tendencia que transmite el método, ¿no? El tema de delegar en el alumnado actividades de programación, no nos hemos parado a pensar, oye, ¿qué queréis trabajar este año? No le damos esa posibilidad a los alumnos y a las alumnas. Y te sorprendes, ¿no? Y cómo implicarles, oye, pues si quieres trabajar esto, puedes tú explicarles a los compañeros y a las compañeras cómo puedes llevarlo a cabo. Y es alucinante porque el conocimiento está, o sea, y ellos tienen mucha más habilidad que nosotras para buscar ese conocimiento a través de internet o a través de los recursos que quieran, ¿no? O sea, que en secundaria, pues labores en esa área está. El problema de secundaria al final en educación física y es lo que os decía antes con los contenidos conceptuales y procedimentales, ¿no? Que nos centramos mucho en eso y a lo mejor tenemos que empezar a priorizar otras cosas, ¿no? Para generar otras herramientas diferentes. Pero vamos, que esperamos que en secundaria haya más gente que se anime a raíz de este tipo de intervenciones, y si hay alguna duda, nosotros a través de la página del Facebook del método Salmón, o bueno, los contactos, el correo de Gmail, estamos dispuestos a resolver dudas y a poder implicarnos en alguna formación, en algún centro, si alguna persona quiere, no nos importa, la verdad, porque nuestra intención al final es que el cambio de mirada se lleve más allá de nuestros centros, ¿no? Que se intente aplicar otras formas de trabajo y centrar sobre todo en el alumnado. Al final, nosotros es nuestra forma de militar en la escuela pública y en este mundo, ¿no? Luego, ha venido otra pregunta de Humo que dice que si en quinto se puede trabajar como en sexto. Pues sinceramente te digo que sí. O sea, es que escuchando a Lore y viendo que los de 5 años han empezado así, los de 4 años van a empezar así, y estoy convencida, Lore, y me juego contigo lo que quieras, que los de 3 años van a ir como una bala. O sea, en quinto, claro que pueden hacer. Lo que hacemos nosotras es en el último trimestre meter este tipo de programación para que vaya, para que sea como una cosa más progresiva de cara a sexto, que ya son ellos los que eligen. Entonces, en quinto, en el último trimestre, sí que les damos el peso a ellos de elegir lo que quieren, de ser propios directos, introducir el deporte, las distintas normas del deporte, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra experiencia es que en quinto, en el último trimestre, sí, y seguro si anticipas, bien, es que yo te digo que no hay que ponerles pecho.
La del cole bilingüe. Luego, el cole bilingüe, os la va a contestar Vane, porque es la bilingüe de la Bueno, pues el cole de Marina también es bilingüe, en el cole que está Carmen Arana es bilingüe. Cuando yo empecé con el método, que todavía no era el salmón, eran nuestros pisos, nuestras cosas, estaba ahí la duda, claro, por eso más miedos míos todavía de, ¿y esto en inglés? ¿Y cómo van a explicar? ¿Y cómo van a hacer? Y sí que es cierto que al final depende un poco pues, de lo que decía Marina al principio de esta tarde que estamos pasando juntos, que decía, nosotros decidimos también qué carga le damos, porque desde luego eso está en el currículum. Yo tengo, por ejemplo, teníamos el año pasado, ¿verdad, Carmen? Y este año con Jaime y con Diego, que también andan por aquí, un 5% a la parte del inglés, pues un 5% de la valoración. Evidentemente, en primero no pueden explicar un juego en inglés, pero sí que tenemos, y alguien había comentado por aquí, Marta, me parece que era, que, bueno, de hecho, en esas reproducciones, en esos vídeos que teníamos, como era el tablero que yo me he traído del cole, pues sí que aparecen los juegos en inglés y están las cosas puestas en inglés. ¿Qué les pedimos en primero? Pues a lo mejor que el encargado de las faltas te pueda decir, ha faltado no sé quién, entonces coge esa estructura o han venido o están todos, no ha faltado nadie, o que pidan el material en inglés, la cantidad de hados, es decir, los números, vocabulario básico, las partes del cuerpo, acciones básicas, o sea que también es un poco el nivel. Es cierto que en todas las tarjetas de juegos, incluso en las de primero, está por un lado está la explicación del juego, la descripción en castellano y por el otro está en inglés. O sea que es cierto que aunque no lo van a leer, pero si están echando un vistazo a la tarjeta, pues ahí también tienen ese recurso visual. Luego es verdad que a medida que van creciendo, pues a lo mejor están explicando el juego y siempre hablamos en todas las formaciones de bilingüismo, del code switching, pues que van mezclando que no se les handle, pero sí que van mezclando a lo mejor el que están explicando algo y de repente saben una frase decirla en inglés y la meten ahí, o varias palabras de vocabulario, aunque la estructura la hagan en castellano. O sea que de verdad sí que es en la medida en que cada uno le queramos otorgar. Esta mañana justo hablaba con Sara, con una compi del cole de inglés, como de esa lucha, ¿no? Que siempre tenemos, aunque estemos en un cole bilingüe, aunque estemos habilitados, la cosa de lo de Natus, OCI, en las comunidades autónomas, que tienen que aprender Basque Country, pero luego cómo van a escribir si en sexta la prueba de competencia resulta que es en castellano y no están aprendiendo, o sea que es un poco ahí como esa duda siempre, pero en la medida en la que cada uno se lo quiera plantear y el valor que le demos a cada uno de los contenidos, vamos, nosotros es una happy moon face, una sweaty, cuando pone la cara con botas, o sea que es factible y lo que decía Marta, es marcarse lo que cada uno quiera y tenerlo ahí. Y luego si los contratos, si los contratos los dejamos por sorteo. Pues es verdad que la primera vez, en primero sobre todo, que es cuando les conocemos, o cuando en el caso de Lore ya vais por la marcha, pero el primer año sí que a lo mejor es un poco más según lo vamos viendo, se los vamos otorgando, pero a partir de ese momento, ya los siguientes años lo que hacemos en el primer día, como ya conocen cómo funciona todo, es una carta de motivación. Ellos nos escriben. En segundo, pues ahí con sus justificaciones y sus razones a la altura de su capacidad de segundo de primaria, una carta de motivación diciéndonos qué contrato les gustaría tener y por qué les gustaría tener ese contrato. Es verdad también que siempre les echamos una mano con eso de, pues no vale solo el me gusta o el que lo voy a hacer bien, porque entendemos que si nos lo pedís es porque a todos les gusta y que si solamente hay 3 personas encargadas de material, pues a lo mejor hay 8 que quieren ser, porque en toda parte de material ya sabéis que les gusta. O si a lo mejor lo tenéis en una clase de primaria, si tenéis que repartir los libros, cuando los libros pueden estar amontonados y no tenéis cada uno suyo en su cajonera, pues es algo que les gusta. Entonces sí que les ayudamos también a intentar explicaciones que de verdad hay cartas que son increíbles de contratos. Decíamos también un poco que intentamos que nos repitan los contratos cada año, pero hay que dices, es que me dan las razones que tienes que tener ese contrato otra vez. Primero, pues a lo mejor sí que pregunta a los tutores, a las tutoras, ¿hay alguno que se va a cordones? Porque lo que decía Marina, eso surgió de una niña que sabía y que quería, y el saber algo que otros todavía no, que están aprendiendo, pues les gusta para tener ese contrato. Pero vamos, la carta de motivación es brutal. El año pasado además yo
tuve la posibilidad el año pasado, no el anterior, en junio, de la carta que habían escrito. Y ahora pondría más cosas para el año que viene, entonces la carta nos funciona muy bien. Y no sé si hay alguna pregunta más, ¿no? De momento no hay ninguna pregunta más y queríamos acabar la jornada de todas maneras. Si tuvierais alguna pregunta o duda, ya lo hemos dicho, o alguien quiere pues, solicitar la guía, quiere con el material, lo que sea, a través del correo métodosalmon.educacionfísica@gmail.com o a través de la página de Facebook, poneros en contacto y de verdad estamos bastante abiertas a lo que hemos dicho antes, ¿no? A desarrollar nuevas, a hacer jornadas o lo que sea. Gracias desde aquí, ¿no? Sí, muchísimas gracias. María, a todo el mundo que habéis visto, amigos y amigas salmonas, que sabemos que estáis haciendo vuestras cosas ahí en los puros y que nos encanta que nos hayáis. Estamos abrumadas, ilusionadísimas, llevamos una semana sin dormir, no solo porque no me dejan mis hijos y hijas, sino porque estamos muy ilusionadas. O sea que mil gracias y mil besos, ¿vale? Y nos vemos.